Buenas tardes, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Muchas gracias por tu llamada y te saludo desde Cádiz. Con mucho Un gusto. ¿Cómo placer. estás? Ya quisiera estar yo allí, Mauro. Ya quisiera estar yo allí al ladito tuya en Cádiz. ¿Eh? Qué bien. Mi tierra, qué bonita es. Nada, pues todo bien. Hemos hablado un poquito entre bambalinas antes de empezar. Mauro es escritor, narrador y ensayista mexicano. Nació en Cancún, aunque actualmente reside en Cádiz. Su obra se ha caracterizado por abordar temas históricos, antropológicos y fantásticos con un especial interés en la cultura maya. Una de sus obras, El colapso del tiempo, explora el impacto de las profecías mayas y su reinterpretación cultural. Es autor de la novela Colima, que recibió una mención honorífica en el 19º Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. También ha escrito Terra Incógnita, una novela sobre la vida de Gonzalo Guerrero, un náufrago español que se convirtió en jefe militar maya. Su última obra es Vuelo 81, cuento que ha sido seleccionado para el catálogo 2024-2025 de la colección Flores de Jardín. Además, Barea ha publicado cuentos en revistas y antologías, tanto en México como en España. Ha sido jurado y compilador en certámenes literarios, destacándose como una figura activa en la promoción de la literatura contemporánea. Su trabajo literario busca dar visibilidad a Cancún, su ciudad natal, más allá de su imagen turística, convirtiéndola en un personaje central en algunas de sus obras. Actualmente colabora en revistas tan destacadas como Zenda, La Colmena, Bitácora de Vuelos o Carátula. Tropo La Uña confió en él para hacerle parte de su consejo editorial y es miembro del Centro Andaluz de las Letras. Casi nada, ¿no, Mauro? Y un poquito, combinando ciertas actividades que decidí ponerme a trabajar en serio y sobre todo la cuestión de los talleres, ¿no? Ya llegaremos a ese tema, pero me han enriquecido bastante estos últimos años, compartiendo conocimientos y también de mis alumnos hacia mí, ¿no? Eso funciona hacia ambos lados, el tallereo. Pero sí, Sí. sí, ahí andamos un poco movidos y tratando de, pues, seguir en esto, ¿no? Que tú sabes lo complejo que es escribir, publicar, no digamos, hacer un poco de trayectoria, por decir algo, en las letras, ¿no? Entonces ahí vamos, ahí vamos. Yo, la verdad, que te conocí a ti por el Gadito Noir, como decía en la entrevista que habíamos hecho y en las reseñas que he hecho de ambas de tus obras, Colimá y Vuelo 81. Invito aquí a la gente a descubrirte, a aquellos que no te conozcan, porque tienes una prosa muy hermosa y se ve ahí cierta sensibilidad con ciertos temas y a mí me gusta cómo escribes porque llegas al lector y eso es muy importante. Los talleres, como tú decías, hay gente, por ejemplo, yo soy realmente docente, es decir, yo tengo formación de docente. Trabajo de docente y he trabajado de docente, pero ahora pues no me dedico a ello. La cuestión es que, claro, como tú decías, nosotros también aprendemos y nos retroalimentamos de nuestros alumnos, al igual que de nuestros compañeros. Yo entiendo que ese bagaje tuyo dentro del tallereo, dentro de los talleres, a ti te habrá cultivado mucho, ¿no? Bastante, bastante, porque al meternos, no digamos la teoría de la literatura y de la narrativa, porque pues en eso es donde yo digamos, me especializo en la narrativa, sino exactamente todo ese bagaje de lecturas, de poder tener una visión cada vez más amplia. Nunca se tiene una suficiente visión, está claro, pero tener la visión lo más amplia posible para cuando te lleguen todas estas propuestas, porque llegan propuestas de lo más variopintas en cuestión en este caso yo estoy viendo, ahora veo novela, pero antes veía también cuento, estaba taller de cuento y novela, ahora veo novela en línea, en México, es gente de México totalmente, y los talleres que llevo yo aquí presenciales en Cádiz para gente mayor, gente jubilada, gente que tiene curiosidad de escribir y ahí sí el ambiente es un poco más relajado, no necesitamos ponernos
tan estrictos ni tan solemnes, pero trato de que quede un poco de esa seriedad a lo que se cuenta, la fidelidad hacia lo que se cuenta, la sinceridad, todo lo que para nosotros cuenta al momento de enseñarnos una historia, ¿no? A la familia, a los amigos, a quien uno quiera, y trato de que vaya ahí, ¿no? Entonces, este año y medio prácticamente que llevo con los talleres me ha ido enseñando, he ido yo calibrando mis talleres, la forma en cómo lo tengo que dar, pero desde el principio me quedó claro que tenía que ser orientado hacia la motivación y hacia refuerzos positivos, no solamente por la vía fácil del elogio, ay, qué bien escribe, va muy bien, tiene buena pinta, se ve interesante. Más allá de eso, enseñar las cosas, sí, las cosas buenas que uno tiene, porque es muy fácil desmoralizar a la gente, eh, es una vocación muy de mucha sensibilidad, como dice, la sensibilidad cuenta mucho a la hora de mostrar tus textos hacia alguien, hacia otras personas, y eso incluye que abras una ventana hacia tu interior, ¿no? Que vean de qué estás hecho, parte de lo que estás hecho. Entonces, eso mucha gente en los talleres no lo... Yo me he encontrado también con gente que viene con sus trabajos destrozados, con la moral también muy baja, porque se ha encontrado con otros talleres que no que les han destrozado literalmente los textos y no aportan nada al crecimiento, ¿no? Que sí, que el texto puede necesitar bastante, muchas pulidas o mucho trabajo, pero eso se le hace notar a la gente que entra con estos refuerzos positivos, ¿no? De áreas de oportunidad. Mira, aquí está bien, pero aquí necesita mucho más este trabajo y cómo hacerlo, porque no nada más es destrozarlo, sino cómo puedes, Claro. opciones, lecturas, yo trato de opciones, lecturas, sugerencias, comentarios, siempre a que yo no tenga ¿cómo se llama? Toda la verdad, ¿no? O sea, Claro, claro. siempre es así. Y siempre ellos tienen esa opción de contradecirme, de hacer sus propias opciones o a partir de alguna idea, pues, poder entrar hacia otra, ¿no? A otras ideas, generar ideas que generen ideas que a ellos les sirvan, ¿no? Entonces, de Sí. esa forma vamos yendo por el camino de ese tallereo, ¿no? De revisar textos, ¿no? Sí, revisa uno mucho texto, tú ahora que no estás de docente, pero yo tampoco, yo no tengo una formación de docente realmente. Esto fue invitación de un amigo, David Anuar, para dar los talleres, y justo, o sea, se combinaron los tiempos, y al mismo tiempo entré con el taller de personas mayores en Cádiz. Empecé el mismo mes y yo estaba así como un poco nervioso porque nunca había dado un taller así en condiciones. Lo había dado de otras formas, pero no así tan ya directo, práctico, poner diferentes actividades a cada taller, porque no es obviamente, como ya te dije, no trato igual el taller que llevo en línea con el taller que llevo con las personas mayores. Son cuestiones diferentes y que requieren diferentes atenciones, ¿no? Paciencia con las personas mayores. A veces ellos no entregan o tienen problemas con la tecnología y hay Sí. que tener de verdad paciencia para que puedan, al menos yo tener textos, pueda revisarlos, podamos hacer algún libro, etcétera. Entonces ahí tenemos bastante, trabajo y te digo, eso ha sido en parte porque, digamos que la ventaja en este caso, pues es gente que estaba interesada en escribir, es gente que está interesada en mejorar y que está abierta a escuchar esas sugerencias, esos tallereos, con todo eso que les comento, ¿no? Aquí siempre trato de que sean lugares seguros para que no haya esta cuestión de destrozar y de que los compañeros también, no, se han creado comunidades bastante buenas, tanto en los talleres en línea como con las personas mayores. Vamos una camaradería bastante buena con ellos, ¿no? Con algunos sí realmente una muy buena relación, ¿no? Más allá del tallerista y alumno, ha sido bastante, una experiencia muy, muy positiva en todos los sentidos. Claro, es que muchas veces la sintonía es lo que tú estás hablando, es tener empatía hacia las personas que van a tu taller,
poder escucharlas, poder saber cuáles son sus pretensiones. Cada persona tiene una, independientemente de su edad. Ya con la edad se tienen unas pretensiones diferentes, las cosas se viven de otra manera. Y claro, tal y como tú lo estás comentando, la gente no va a que les destroces los textos, la gente va a aprender, a que le des soluciones tú como tutor. Y yo creo que eso es importantísimo, como bien estás diciendo. Dejando atrás un poco los talleres, lo que sí me he dado cuenta, explorando tu bio y las lecturas que he hecho tuyas y también algunas que tienes en tu web, aparte de ser especialista en, los voy a llamar, perdóname, relatos de media distancia, que si fueran entre 10 kilómetros y maratón, tú estarías experto en la media maratón, porque en realidad tienes relatos que no son novelas, pero tampoco son relatos propiamente dichos, y en eso te mueves como pez en el agua, ¿no? Utilizando esa fácil metáfora. Pero sí que he visto que te ha influenciado o has explorado mucho la cultura maya y su historia. ¿Qué te lleva a interesarte tanto en ese tema? Bueno, sabes que yo nací en Cancún, es una ciudad que está fuera de la cuestión turística y de que es un nombre internacional, pues está rodeada de la cultura maya. Uno tiene a Yucatán hacia el oeste y de frente tiene el Mar Caribe, o sea, hacia el este tiene el Mar Caribe, toda la cuestión antillana, caribeña, pero Cancún es una mezcla muy peculiar por esa historia que dices que tiene, bueno, que traigo en mis libros, en mis historias, porque es una historia de una ciudad atípica que fue creada en el siglo XX, en los años 70, con una misión, un objetivo específico que era el de atraer al turismo y fue una ciudad, al principio un laboratorio del turismo que empezó a atraer gente de todas partes del mundo hasta que se hizo pues una ciudad ya pues en condiciones, ya tiene 53 años la ciudad, así que bueno, es una, a comparación de otras urbes, pues es realmente muy corta. Yo pertenezco a una de las primeras, digamos, generaciones de esa ciudad. Mis padres fueron pioneros, ellos fueron a abrir primeros negocios de esa ciudad, la primera estética, la primera tienda de fotografía que no había, y ellos llegaron prácticamente a aportar su grano de arena para esta ciudad que estaba apenas naciendo, ¿no? Entonces, esa cultura maya que está alrededor es prácticamente palpable desde la propia Cancún, aunque es una ciudad turística, todo lo que es la isla Cancún, que es la zona hotelera, zona de hoteles que vemos siempre en las fotografías, en los videos, en las postales, ahí mismo hay zonas arqueológicas mayas, o sea, uno entra de repente a una desviación en el Boulevard Cuculcán, que es el principal boulevard de los hoteles, y puede encontrarse como una pirámide, con una de estas ruinas de esa época, ¿no? Que son ruinas originales, no reconstrucciones, ni mucho menos, sino que eran asentamientos mayas que existían ahí, ¿no? Desde Cancún, ¿no? Ya desde ahí, donde yo vivía, que era ahora, bueno, es casa de mis papás, a 1 kilómetro, 2, hay un asentamiento importante que se llama, por ejemplo, el Meco, y es una pirámide, pues que medirá, que será 20, 30 metros de altura, y podía yo llegar caminando desde la casa de mis papás, ¿no? Y podíamos entrar, podíamos estar ahí un rato viendo las iguanas, estábamos rodeados de esa cultura, ¿no? Pero realmente digamos, me dio ese impulso hacia la cultura, hacia interesarme por todo esto, fue mi padre. Mi padre, él es de Yucatán, él es de Mérida, Yucatán. Él nació ahí y también, obviamente, él siempre vivió rodeado de toda esta cultura, de este folclore, que se lleva siempre, ¿no? Yucatán es sinónimo de cultura maya y no se pueden desprender porque vamos, es la historia que tiene desde antes de la conquista, desde antes de todo esto de la independencia, etcétera, siempre ha sido ligada, ¿no? Entonces, mi padre pues me inculcó esa cultura, ir a las zonas arqueológicas, tomar fotografías, a platicarme de las leyendas, de todo esto que va formando la cosmogonía, la mitología maya, y eso pues obviamente hizo que me empezara a interesar mucho más en la cuestión maya, ¿no? Entonces ya, obviamente, ahí tengo bases, ¿no? Algunas bases, por ejemplo, no se ve mucho,
en la portada no se ve mucho, pero se llama Leyendas Mayas, Leyendas Yucatecas, Leyendas Sí, Yucatecas. se ve perfectamente, sí. Y este libro es una de mis reliquias, me lo traje de México. Yo lo habré comprado como tenía 11 o 12 años en una feria de libro de allá de Mérida. Y se me quedó, empecé a leerlo porque a mí me interesaba mucho lo que fuera el terror, los fantasmas, toda esta cuestión maya que se utilizaba pues, para aterrorizar a la gente. Y aquí vienen condensadas muchas de estas leyendas. La Xtabay sería la versión de la Llorona, pero en Yucatán. Por ejemplo, los aluches, que son unos duendecillos, todo este folclore que viene, desde ahí también empezó pues, a nutrirme, ¿no? Para empezar yo a idear combinaciones, ¿no? Digamos, toda esta cultura, toda esta mitología maya, ¿cómo sería confrontada entonces con la actualidad, con mi modernidad, con mi generación, como lo veo yo, con todas las influencias que he tenido desde niño, la televisión, la cultura pop, todo esto. Entonces, eso fue trabajando un poco en hacer, en esa confrontación de mi obra, que tú ya lo habrás visto en Vuelo 81, por Sí, ejemplo. sí, 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 sí. Hay otra novela con la de las profecías mayas, que también, fueron delirios realmente. Yo lo veo, bueno, de lo que es el colapso del tiempo, fue un delirio total, porque, vamos, fue volverme loco. O sea, vamos a volvernos locos y vamos a probar un apocalipsis maya con criaturas mitológicas y personajes de la actualidad, ¿no? Un yo personaje y amigos o personas en las que está inspirada, ¿no? Esos personajes. Y fue una locura. Entonces, partió de ahí para que me enseñara cómo poder trabajar con esa imaginación, trabajar con estos personajes mitológicos para que tampoco se me fuera la olla, porque es que realmente fue una ida de olla esta novela. Pero suena muy interesante, Mauro? Suena muy interesante y como lo cuentas con esa pasión y con esa... Yo lo veo muy hermoso y te voy a decir una cosa, no, desde mi punto de vista no se trata igual ciertos temas a los cuales no tenemos apego que aquellos a los que tenemos apego, porque en tus obras yo he tenido la oportunidad de leer varios relatos y de leer varias historias más largas, como pueden ser Colima y Vuelo 81, y es lo que te comentaba, se ve ese afecto, se ve esa sensibilidad, se ve ese toque de cariño, y eso no se puede hacer con todas las obras cuando tú no tienes ese apego, esas raíces que te unen a ellas. Entonces también se ven tus artículos. Cuando, a ver, y en tu persona, yo aquí tú estás hablando y yo me estoy nutriendo de lo que tú estás diciendo y eso es importantísimo. Y lo tratas, pues claro, con una base también docente y con una comunicación que se nota que tienes tablas en todos estos aspectos. Y eso también es importante. Yo, ahora que hablamos un poco de otra de tus facetas, que es la de articulista, en tus artículos y ponencias, cuando hablas de Yucatán, Cancún, Quintana Roo y dices que quisiera que tuviesen una presencia literaria más allá del turismo, como bien has dicho, ese contraste de tu tierra, del turismo, yo desconocía que Cancún era una ciudad tan moderna. En tu manuscrito se atestigua todo eso. ¿Cómo ha sido el proceso de plasmar estas ciudades en tus historias, siendo tan diferente el mundo en el que tú has tenido que vivir? Tú lo has dicho, el estar desde niño compartiendo con mis papás, porque eran salidas, la verdad, salidas de ir en coche a los pueblitos, a las zonas mayas, realmente nos encontrábamos con pueblos incluso donde no se hablaba español y era todo un encuentro, ¿no? Un choque cultural bastante increíble. A mí se me hacía increíble que yo con otros niños no me entendiera. Digo, ¿cómo es posible que hablen español, no? En mi foro interno así me parecía increíble, ¿no? Y siempre me ha parecido, te digo, por esa apreciación, todo ese cariño, como lo llamas, que es realmente un cariño, porque yo tengo un cariño y un apego a mi cultura maya, donde yo me crié, donde yo pude ver
tantas cosas, recorrer tantos sitios arqueológicos y con mis padres, con mis amigos, ya solo. Te digo, muchas de esas aventuras permearon en la construcción de estos relatos, ¿no? Te digo, como dices, conociendo ciertas bases, conociendo ese apego, esos lugares, pues tienes una visión un poco más amplia. Pero ¿qué ha pasado? Estos relatos, obviamente mis relatos, los primeros relatos, pues eran sí, muy alocados, no tenía tanta técnica narrativa quizá, o le faltaban ciertas cosas. Y lo que sucedió cuando yo me vine a vivir a España, esto fue en 2016, pues al paso de los años, ese desapego que pudo haber sido, digamos, en ciertos aspectos un poco abrupto, fue una ruptura completa de mi vida, de mi propia vida, de estar viviendo desde mi nacimiento hasta los Porque 35 ¿con qué edad años. te das tú, disculpa, con qué edad te vas tú a España? Tenía 2016, échale 2016, hace prácticamente 9 años. A los 34 años, por ahí, Sí, que ya eras una 34, persona 35, madura. Ya eras una persona madura que conocía bien dónde ibas y claro. demás. Ujú. Claro, entonces digamos, ese salto de venir desde Cancún hasta España, como el paso del tiempo aquí en España me empezó a trabajar en mi cabeza de una forma muy extraña, porque empezaba a ver quizá con mayor claridad ciertas partes de todo esto, de la cultura, de mi ciudad, de las zonas arqueológicas, de la propia cultura maya, todo esto, y pues indudablemente la experiencia que va dando, pues vivir en otra parte, el ir más lecturas, etcétera, etcétera. Pero yo digo que ese alejamiento físico, geográfico que yo tuve con mi tierra, me dio cierto enfoque, cierto punto de vista que empecé yo entonces a probar para darle sentido a los siguientes relatos, ¿no? A varios de estos relatos, a trabajarlos, etcétera. Pero te digo, eso se ve mucho mejor en Colimá, por ejemplo, Tamul, que es Cancún realmente convertida a una ciudad de ficción para que yo pudiera tener pues todos los hilos a mi disposición, ¿no? De que su geografía no fuera un impedimento para decir que aquí hay algo y aquí hay otra cosa sin contar con esa limitación. Pues Tamul fue una ciudad que yo creé para demostrar o para mostrar esas carencias que tiene una ciudad como Cancún. Por un lado, el brillo del turismo, todo muy bien, algo casi utópico, porque fue una ciudad bueno, es una ciudad que ha dado mucho dinero, mucho trabajo, le ha cambiado la vida a mucha gente, incluida a mis padres. Está esa parte luminosa que amo y que me encanta, pero está la otra parte que está en la oscuridad, que es una ciudad con problemas ya de ciudad muy vieja, de decadencia, de cultura, de inseguridad, ¿no? Que es parte también de general del país, ¿no? Pero en Cancún se ha visto ha sido una curva bastante pronunciada en un momento dado, y varios autores que yo seguí desde joven, que a mí me gustaban mucho y que también trataban a la ciudad propiamente dicha en su narrativa, en sus novelas, pues ahí también yo me fui haciendo un sentido crítico para ver en qué se transformaba mi ciudad, en qué se transformaba mi entorno, y tener ese espíritu crítico, porque lo vertía en columna periodística, en artículos, en alguno que otro ensayo, y trataba desde ese espíritu muy crítico, mucho más crítico. Ahora ya no lo practico tanto, pero sí muy crítico por toda la cuestión pues, ecológica, social, de degradación cultural, de que efectivamente en Cancún no había un impulso editorial, ni siquiera había algo en lo cual escritores como yo pudiéramos apoyarnos. El aparato gubernamental realmente no ha avanzado mucho en ese aspecto desde hace tiempo, ¿no? Ahora parece que hay un repunte, pero es una cuestión complicada si lo comparamos, por ejemplo, con Yucatán. Quintana Roo y Yucatán, que están al lado, Cancún, que está en Quintana Roo, y Mérida, por ejemplo, que está en Yucatán, ahora va a presentar una feria de libro impresionante que tiene una tradición y que tiene igual un aparato editorial
indudablemente mejor que el de Quintana Roo, y digo, ¿cómo es posible que no pueda haber siempre era esa cuestión crítica que tú me preguntabas de cómo, mi pregunta era si, cómo era posible que no hubiera apoyo para los escritores como sí hay en Yucatán. Los escritores, muchos escritores de Quintana Roo, de Cancún, tienen que irse a Yucatán para buscar becas, para buscar apoyos, publicaciones, porque no las encuentran Claro. en Quintana Roo. Entonces yo era parte de esos autores afectados y pues siempre trataba de alzar la voz hasta que tuve que venirme a España y cada vez que contacto ahí para enterarme cómo está la situación, pues veo que es casi lo mismo. Yo fui hace 2 años a México y, y vi que la situación estaba prácticamente igual, ¿no? Entonces ahí me recibieron con mucho bombo y platillo, con más yo creo que el que debería, porque no hay autores que digamos, o novelistas en concreto, hay mucha poesía, eso sí, se cultiva la poesía muy, muy bien, pero en cuestión de narrativa es raro, ha sido raro históricamente porque no se ve por dónde haya los nuevos valores, no se ve alguien que entre pisando fuerte en narrativa, alguien que nos diga, que nos muestre un camino, decir, así se escribe en esta zona, así se escribe de Cancún, así se escribe esto. Poesía hay bastante en narrativa y yo también hago como que ese llamamiento crítico para que salga la gente, para que se ponga las pilas, para que demuestre que estoy equivocado. Y digo, no, sigue hasta la fecha así como que ese bajo rendimiento en narrativa, al menos en lo que yo estoy enterado, ¿no? Lo que me llega hasta acá Sí, también. sí, 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 sí. Yo, mira, en 2012 el Colapso del Tiempo abordas el tema de las profecías mayas. Cuando hablamos de profecía, uno piensa en Nostradamus y después también en los mayas, ¿no? Que es como que siempre se piensa en esa cultura. ¿Tú crees que en el imaginario colectivo ha malinterpretado el significado de estas profecías? Sí, se malinterpretó muchísimo en su momento, porque me tocó todo ese fenómeno, ¿no? Todo ese fenómeno del despertar y de una nueva era y todo. Pues hubo gente que se quiso beneficiar de eso, hubo varios, digo, hay nombres ahí, lo iba a investigar, se me olvidó, pero hay 2 nombres ahí que menciono en esta novela, precisamente del colapso del tiempo, de cómo se aprovecharon de una supuesta supuestos códices, supuestas palabras que algún maya dijo, que algún profeta o algún brujo maya lo dijo, y que no es cierto, que eso fue una invención completa vamos, de lo que representaba ese cambio, ¿no? Lo que Mm. sí era llamativo y que yo siempre recalcaba en las pláticas que daba, porque esta novela la presenté en Madrid, y hubo vamos, fueron llenos porque la editorial organizó bastante bien en su momento estos encuentros para presentar la novela, y había gente muy interesada preguntando, que los mayas y todo, y yo trataba de ir con ese enfoque de que sí, mi novela era algo ficción, era algo que yo había ficcionado y que había transformado, pero que no había que tomarse al pie de la letra que se iba a acabar Claro. el mundo, que iba a haber un despertar y todo eso. Bueno, eso quien tenga sus creencias espirituales, muy bien, pero había mucho de esto por gente que se quiso beneficiar de esto, ¿no? Entonces, lo que sí es llamativo, que te decía, que lo que sí es impresionante en cuestión de cultura y hacia los mayas, es la cuenta larga. Ese es el calendario maya. Ese sí que era bastante llamativo porque se iba a cumplir un ciclo de 5,125 años y que iba a dar paso a otros. Son como contadores de los coches. Iba a quedar en 0000 la cuenta larga, como se contabiliza los mayas. Y ellos tienen, pues, obviamente, un calendario. Ellos crearon un calendario para que fuera hacia el futuro muchísimos, muchísimos miles de años. Ellos, vamos, no les tocaba ni por asomo quienes lo crearon, pero lo idearon, y eso era, digamos, lo llamativo del asunto, que como era, si quedaba algo en 0000, pues ahí obviamente daba pie a muchas interpretaciones, un cambio de era, es un cambio hacia algo mejor, la humanidad va a evolucionar y todo eso, bueno, y eso se harán interpretaciones, pero lo que sí era llamativo era eso, el calendario, un calendario de la cuenta larga, que sí es muy famoso
y que es mucho más exacto que el calendario gregoriano y que el juliano. Eso sí también es un hecho comprobado, y porque tuvieron una exactitud impresionante para poder alinear todo eso, el día, la noche, el día solar, con Venus, todo hay un trasfondo astronómico brutal. Entonces, por eso digo, son los griegos de América, y se ha hecho los griegos de América, y así es, ¿no? Eso también, por eso me encandila hablar de la cultura maya, me encandila entrar en cuestión de conversaciones con lo que son los mayas, porque representan mucho para mí, mucho respeto. Si voy a hablar de ellos, pues al menos que sea con ese respeto, con cariño de poder entregar historias que sirvan para traer a la gente hacia leer de ellos, ¿no? Para leer, para que los puedan descubrir, leer, y bueno, vamos, es muy completo todo lo que incluye la cultura maya, y podríamos hablar muchas horas de la cultura maya, ¿de acuerdo? Claro, yo, por ejemplo, tengo que agradecerte porque yo me he acercado, gracias a tus libros y a tus relatos, me he acercado un poco más a lo que es esa península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y toda la zona esta de la que tú hablas en tus historias, incluso parte de la mitología o de lo que es la historia de la zona esta de la que me estás hablando, en la que se desarrolló la cultura maya, que como bien dices es potentísima, reconocidísima y que tiene una historia increíble. Claro, yo, por ejemplo, como enamorado de la historia que soy también, yo no había oído hablar de un personaje o una persona que es Gonzalo Guerrero, que tú la desarrollas en Terra Incógnita. Me gustaría que hablaras un poquito más de esta persona y qué te pareció tan fascinante para explorar su figura dentro de tu obra literaria. Bueno, esta es parte de todo esto que ya te he comentado, de lo que me habían inculcado. Y yo a los 12 años, sí, a los 12 años, ocurrieron varias cosas a la vez, que ahora ya viendo en retrospectiva, pues fue algo que me cambió también el modo de ver el mundo, el modo de ver mi entorno, y ese fue el centenario del descubrimiento de América. El centenario, eso fue en el 92, y que tuvo repercusiones mundiales, ¿no? Hubo aquí una serie de libros, por ejemplo, que se hicieron, y que yo al fin encontré aquí, porque no había forma de conseguirlos en México, que es por ejemplo, un cómic de Gonzalo Guerrero, precisamente de este personaje que tenemos aquí atrás, que es una versión que hizo mi amigo Toniel Sala para la portada de ese libro, bueno, que su imagen es muy atractiva, porque primero, no se conocen datos históricos suficientes de él. Hay muchas incógnitas en su entorno, en su historia, de a qué se dedicaba realmente, qué fue lo que pasó para que lograra traicionar a sus compatriotas, que se amancebara, que tuviera hijos con una mujer maya, que se volviera un comandante de las fuerzas mayas, una transformación brutal, y que también Fernando Sabater hace mención en este libro, que es una de esta colección del descubrimiento, que hay un tomo dedicado a Gonzalo Guerrero con un cómic muy bueno de Miguel Calatayud, creo, se llama Miguel Calatayud, que es un artista renombrado, y se hicieron una serie de esos libros, hay de Cabeza de Vaca, hay de Magallanes, de Cristóbal Colón, todos. Entonces, uno incluye a Gonzalo Guerrero, increíblemente, porque es un personaje que sí no ha sido muy tratado a profundidad, ni ahora sí, ¿no? En los años recientes sí que se le ha tratado y se le ha dado bastante foco, a veces mediático. Yo digo lo más mediático, ¿no? Hubo un episodio, por ejemplo, en El Ministerio del Tiempo, que es una serie que tuvo Sí. mucho éxito aquí, y hay un capítulo donde se habla de él. De hecho, lo hace Miguel Ángel Muñoz, y me da mucha risa porque lo hace bien acá Batman y finge la voz y todo. Y digo, bueno, ya otra versión porque Gonzalo Guerrero es de versiones. Hay una versión tal, hay otra versión tal. No hay algo que digas, se está pegando más o menos a la efigie que era Gonzalo Guerrero, o lo que no era. Y tú ves a Miguel Ángel Muñoz aquí bien cachas y bien comandante, y Batman parecía, digo, y hay otros que lo ponen como un simple soldado, medio desnutrido, medio flaco, y que tuvo la fortuna de poder subir escalones en la sociedad maya, ¿no? Entonces,
una de, digamos, de sus grandes atractivos de este personaje es precisamente que nos elude a la historia. Hay fuertes testimonios obviamente de que existió y de que sí existió, y hay tesis doctorales que lo han estudiado y que lo han dejado como un personaje más que probado y oficial en la historia, ¿no? Universal. Y yo, bueno, en esa época, te digo, regresando a mis 12 años, que estaba yo todavía muy chavillo, pues vi una película que se llamaba Cabeza de Vaca. Es una película, ahí sale un actor español que se llama Juan Diego. Sí, Es impresionante la actuación que hace. un actorazo. Sí, hace un Cabeza de Vaca que nos quedábamos. Entonces, cuando yo la vi con mi papá, precisamente porque mi papá la rentó, dijo, vamos a ver y todo. Y era una película, pues quizá no apta para alguien de 12 años, pero pues, en esa época, ¿qué? Era lo que fuera, ¿no? Pero es Entonces, que nosotros en nuestra época hemos visto películas que no eran aptas y aquí estamos, ¿sabes? no, es que el niño no. Entonces, esa es una película fuerte, dura, y que se muestra, es gráfica en ciertas partes, muy gráfica, y me impresionaba. O sea, yo me quedé así impresionadísimo de todo lo que pasaba con Cabeza de Vaca, lo que hacían con su captura. Entonces, era una historia muy afín a Gonzalo Guerrero por todo lo que había pasado, ¿no? A diferencia de Gonzalo Guerrero, pues Cabeza de Vaca regresa con los españoles, se hace cargo de una gobernatura, me parece en Río de la Plata, algo así. Bueno, él tiene otra historia al final, ¿no? Pero él llega a entender como pocos el sentir de ese descubrimiento, ¿no? Del nuevo mundo, de las personas que lo habitaban y de sus tradiciones, de la magia, porque él se hace curandero, bueno, prueba muchas cosas, pero también con el afán de sobrevivir y siempre con la mente de regresar a España, ¿no? Él no tenía otras intenciones, pero se pierde en ese trayecto, ¿no? Entonces la película lo cuenta bastante bien y Juan Diego hace una personificación brutal, ¿no? A mí me impacta, tiene un monólogo muy bueno, que yo lo utilizaba siempre de inspiración para leer, para ir cuando iba construyendo esta novela. Entonces, a esos 12 años se conjuntó esto, y en un libro que yo tenía en la primaria, porque todavía cursaba la primaria, apareció por primera vez la historia de Gonzalo Guerrero en la edición de mis libros de texto de historia de Quintana Roo, y aparecía ilustrado y eran unas ilustraciones muy chulas, y la narración que había ahí, que es de igual una profesora renombrada historiadora de allá de Quintana Roo, pues hizo que me interesara inmediatamente, porque era una aventura pues, como Robinson Crusoe, como la Isla del Tesoro, podía estar equiparada a cualquiera de esas historias que a nosotros nos encantan de pequeños, que es la aventura, que es la incertidumbre, la supervivencia, el pasarlo mal, la esclavitud, todo eso, ¿no? Y encontrar el amor y los hijos, ¿no? Parece una historia de telenovela, parece una historia de una película, se han hecho varias películas así, pero Gonzalo Guerrero fue uno de esos prototipos o arquetipos de lo que ahora ya se ve mucho, ¿no? En Avatar, en Danza con Lobos, en Hombre llamado Caballo, todo ese tipo de cine que Gonzalo Guerrero fue uno de esos primeros personajes que fue hasta el final, ¿no? No llamemos, sí, vengo y ya cuando me rescaten, pues me regreso, ¿no? Porque prácticamente quedó aquí a la deriva, cuando no se conocía prácticamente la parte continental de América y de México, ¿no? Entonces él recaló aquí y se quedó 8 años prácticamente sin que hubiera ningún contacto con españoles hasta que llegó Hernández de Córdoba. Él naufragó en 1511 y Hernández de Córdoba llega hasta 1517, de forma oficial, ¿no? Porque Sí, claro. había expediciones por ahí que no decían nada, y bueno, pero no hubo ningún contacto real hasta que llegó Hernández de Córdoba. Se enteraron que había por ahí españoles desperdigados y todo, no hicieron nada, no los localizaron. Al año siguiente fue Grijalva, y hasta el 519 que llegó Cortés, él sí que se puso a buscarlos y dijo, ¿saben qué? Como sea, pero me los traen, llévenle cuentas de vidrio, lo que sea, lo que cueste. Y pues uno de sus compañeros con los que había naufragado sí que regresó, que era Jerónimo de Aguilar, que era iba ordenado por la iglesia. Hay también diferentes versiones de ese personaje, por eso te digo, es algo muy apasionante, porque no se llegan a poner de acuerdo
de acuerdo a los testimonios que de repente aparecen de estas personas. O sea, rápidamente decían, la historia, digamos, más aceptada era que él era diácono y llevaba órdenes del evangelio, lo cual lo hacía pues una persona muy cercana a la iglesia, todo lo que decía. Y pues resultó que hubo unas crónicas de Cozumel, de ahí donde se supone uno de los sitios donde había vivido, donde aparece como que lo llama su suegro, pues con quien se amancebó. Entonces, resulta que pudo haberse unido con mujeres mayas, pero si era un diácono, entonces no se ponen de acuerdo. Entonces, este personaje también es muy, muy atractivo por eso. Hay cuestiones de una herencia, se reclamaba una herencia. Él terminó siendo intérprete de Cortés hasta que llegó la Malinche. Entonces, ahí se pierde un poco su historia, pero Guerrero se queda, él sí que rechaza. Esto viene en las crónicas de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Ahí sí que viene exactamente la parte donde rescatan a Aguilar, y Aguilar les dice que hay alguien atrapado todavía, pero que es jefe militar y no quiere venir. Y Cortés se queda así, pero ¿cómo es posible? Todos los demonios, etcétera, así, hasta que aceptan que hay alguien, un traidor ahí, y cuidado con él. Entonces Cortés se va, ignora todo lo que había ahí y se va a la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Hasta ya mucho después regresa entonces Montejo a darles batalla, y es cuando se vuelven a enterar de que está Guerrero, que los comanda. Él era jefe militar ya importante de un señorío, de un cacicazgo de ahí, y pues querían negociar con él, y aparentemente hay otra carta que no está al 100% tampoco comprobada, pero que hay una contestación que le dice que muchas gracias, pero no, mejor que se vayan porque les vamos a dar la guerra. Y efectivamente así fue, guerra de guerrillas, separando, engañando. El caso es que Montejo, un fracaso total esa expedición, logró ralentizar esa conquista de Gonzalo Guerrero solamente con sus tácticas de guerrilla, ¿no? Entonces, hasta que murió en 1536, no hubo mucho que hacer en esa parte de Yucatán. Entonces, Gonzalo Guerrero, hasta la fecha ha sido, al menos en la parte de Quintana Roo, pues ha sido visto como un héroe. Un héroe que tiene estatuas, que tiene medallas. Hay una medalla que se llama Gonzalo Guerrero para los ciudadanos ilustres. Ahí, vamos, es una efigie que se ha tomado como en el estado de Quintana Roo para demostrar pues, de que hay un héroe que lo dio todo, dejando atrás todo lo que tenía, ¿no? Si España lo trataba mal o lo ignoraba, pues él iba a encontrar su propia vida o su propio destino en algo completamente diferente, ¿no? Aprendiendo la lengua, todo lo que implicaba, ¿no? Tatuarse, horadarse las orejas, sí. todo, la transformación fue total. Pocos como Gonzalo Guerrero, al menos en cuestión de historia de España-América, creo que solamente ha sido él quien ha llegado hasta ese extremo, ¿no? que lo mantuvo, pues obviamente excomulgado, un poco más que demonio, lo veían. Y entonces ocurrió que en 1978, en una visita de los reyes de España a México, una visita oficial, llegan a Cancún y les regalan una figura de Gonzalo Guerrero en Carey. Les regalan una figura de Gonzalo Guerrero, y esa aceptación se toma como el perdón definitivo y oficial a Gonzalo Guerrero, ¿no? Ha sido como lo han hecho los historiadores. Yo he conocido también a los máximos conocedores de este personaje, porque es toda una aventura nada más intentar investigar sobre él. Entonces te digo, hay tesis doctorales. Yo conozco a 2 de las personas que han hecho sus tesis doctorales basadas en este personaje. Es algo extraordinario la investigación que han hecho, que se han aventado y que han dado un poco de luz a este personaje, pero es que realmente ahí es donde entra ya la novela, donde entra la ficción de poder tratar de atrapar esa esencia, ¿no? Y eso fue uno de los mayores retos que tuve en esa novela, y me tomó, sí, completarla, unos 15, 20 años, completar ese personaje. Me costó bastante, no quería publicarla todavía porque sentía que faltaba bastante, no era suficientemente atractiva, y aún así no sé si quedé completamente satisfecho, pero bueno, decidí cerrar ese ciclo una vez que estuve viviendo en Huelva, y ahí es donde
su ciudad de origen, él es del puerto de Palos, y ahí decidí, digamos, terminar un ciclo para presentar la novela con otras personas que también eran muy afines al personaje, que les encantaba. Se han hecho libros para niños también de Gonzalo Guerrero, que es algo ya impresionante también por la temática y por están dirigidos a pequeñitos, ¿no? Entonces me encontré con muchas sorpresas cuando estuve ahí en Huelva y decidí presentar ahí al final la novela, al final salió y bueno, así, o sea, es una aventura tremenda, ¿no? Y a lo largo de los años lo del documental también, que se hizo un documental, que me consultaron, vamos, yo les di las referencias a quién podían acudir o qué libros consultar también, y fue algo bastante igual, fue algo increíble eso que me incluyeran en el documental como en los créditos, ¿sí? como consultor y todo. Aunque no tengo parte en la pantalla, pero está ahí, por ahí ya sale mi nombre. Y fue un gustazo haber podido ser parte de esto, ¿no? Es un documental que también es, yo creo que de los mejores que se han hecho, que sí ha capturado bastante su aventura y que también, o sea, es un actor español bastante bueno, la actriz también, súper buenísimo su papel, o sea, han hecho, esa ha sido, bueno, una de las mejores pruebas modernas que se han hecho para el personaje y ha quedado, pero bastante bien. Y está en YouTube es un documental de TV UNAM, hicieron varios ahí, un convenio ahí con España, México, y les quedó chulísimo, chulísimo. Sí, mira, dos apuntes con respecto a la respuesta que tú has dado, que una es que se acerquen por favor a tu página web, a la parte, la sección en la que están tus libros, porque ahí está la acuarela que de lejos ahí a tu espalda se ven mejor los detalles, pero o sea, se ve mejor el dibujo, captura muy bien lo que quiere el autor transmitir, pero cuando la ves de cerca ves esos motivos que tú dices de lo que es los orificios, los motivos mayas, etcétera, y me parece que es muy interesante que la vean porque es verdaderamente hermosa esta ilustración que nos presentas en esta obra. Y por otro lado, el apunte de, claro, El Ministerio del Tiempo, que es una serie que yo he visto, pero no me había fijado en este personaje del que hablas y que volveré a revisionar el capítulo sin duda ahora con esta clase magistral que tú has dado en estos minutos, en estas respuestas. Y luego ya saltar a tu última obra, que fue el 81, una obra que yo hace poco, relativamente poco, unos días he leído, que me ha hecho que me quiera acercar más a ti, que te pudiera hacer esta obra, que te pudiera hacer esta entrevista en persona a través de YouTube. Una obra que he tenido el placer de leer y reseñar en el blog, como bien te decía, y que me llamó la atención la aparición de una criatura que se llama Camasots. Y es que es curioso porque yo a esa criatura la conocí gracias a los juegos de rol. Hay un juego de rol que se llama Hombre Lobo el Apocalipsis, que va, pues sí, de licantropía y demás, pero habla de cambiaformas a través del mundo. Es decir, hay hombres tiburón, que se llaman roquea, hay hombres murciélagos, los camasots. Entonces eso lo aprovechan los autores del libro para acercarte a la cultura de cada país. Los kitsune en Japón, los zorros de 9 colas, tal. Y entonces como que te ayuda mucho a conocer la cultura de diferentes países. Entonces a mí cuando leí en Vuelo 81 que había una criatura con este nombre, digo, esto a Mauro, aprovecho que lo conozco para preguntarle sobre esta criatura y sobre esta deidad y sobre la mitología que está detrás de tu obra, en este caso. Sí, me sorprendió muchísimo. Lo estuve viendo rápidamente porque dije, a ver el juego y todo esto, a ver cómo es. Y yo porque la verdad, soy ignorante de los juegos de rol. Nunca he jugado así juegos de rol. A lo más tú pídeme el 1 y ¿cómo se llama? El Trivial, si eso, muy, muy sencillo, ¿no? Yo no soy tanto de juegos de rol. Pero se me hizo igual muy llamativo que incluyeran a un Camasots ahí en estos juegos, ¿no? Entonces, sí, mira, es parte de esta mitología. De hecho, tengo otro libro aquí. Estoy mostrando los libros, parte de mi acervo que tengo, que me traje de México, que es gente muy, muy competente, que habla de ellos, que los ha puesto en el libro para el alcance de la gente, ¿no? Para que la gente que no esté muy empapada de ello
pues pueda tener también un conocimiento. Entonces, habla en este libro, hay una parte que es precisamente sobre el Kama Sutra, que es el gran rey decapitador, así es como se Sí, se le así es las conoce. ilustraciones que yo he visto, correcto, muy bien. Pues mira, este Muy libro, parecido, sabes muy que parecido. pues eso, este libro es una joya. Entonces, Sí. maneja varios, ahí te digo, es un compendio ilustrado. Pero entonces, este Kama Sutra se ve desde el Popol Vuh, que es pues obviamente es el libro de la creación maya, ¿no? Es como el génesis el génesis de cómo surgió la humanidad en la visión maya, ¿no? Es un libro que no es muy fácil de entrar, es un libro que se tiene que leer pues con calma, sí, con uno que otro conocimiento sobre cómo es el pensamiento americano prehispánico, porque es un pensamiento que difiere muchísimo del occidental, del moderno, hay que quitarse muchos paradigmas para poder entrar en el texto y poder visualizar un poco lo que intenta dar a entender. Entonces, el Kama Sutra forma parte de una de estas deidades del inframundo, que se llama Xibalbá, que es como el infierno. No es el infierno propiamente, porque el infierno es infernal, pero es el inframundo. Está, digamos que el árbol, que es un árbol inmenso, que se llama Ceibo, es el que une de estos mundos, ¿no? Las ramas, arriba está el cielo, digamos, la cuestión celestial, el tronco que se conecta a la tierra, y las raíces que van hacia abajo es el inframundo. Entonces, dentro de este inframundo, pues existen varias casas de dioses, ¿no? Y una de ellas es el Kama Sutra, ¿no? Entonces tiene, en esta leyenda, en el Popol Vuh, tiene una importancia cuando decapita a uno de los protagonistas de este libro, los gemelos, que es una de las leyendas que son los héroes, digamos, son como si fueran los héroes griegos, pero en maya, que tienen todo este viaje por el inframundo y tienen que enfrentarse con juego de pelota, con varias pruebas. Es llamativo porque el Popol Vuh incluye mucha mitología prehispánica, pero también tiene la afectación de la conquista, porque este libro pues fue recuperado, fue enmendado, fue cambiado muchas cosas, y varias de estos partes de lo que la componen, pues ya vienen algunas cosas que ya se nota que viene el cristianismo, que viene la cuestión latina, entonces todo está clásico, entonces viene ya un poquillo mezclado por ahí más o menos, pero hay unas partes que son muy oscuras y que son yo creo que las más difíciles de entrar, donde no ha habido esa influencia completamente, y ahí es donde entra toda esta visión. Entonces, digo, se han hecho de esto del Popol Vuh, se han hecho unas novelas delirantes también, que yo leí en su momento, hace mucho tiempo, ¿cómo se llamaba Steve Alten se llamaba, él hizo una trilogía maya al parecer, y que también que venían, revivía la leyenda del Popol Vuh y nacían dos gemelos en esta época y eran superdotados y tenían que enfrentarse a una corporación y bueno, una cosa así, delirante, lo que hacen los gringos, ¿no? Lo que hacen ahí en Estados Unidos para, vamos, una interpretación de esto, ¿no? Muy fantástica, y se han hecho ya muchísimas versiones de partes del Popol Vuh. Entonces, pues yo también dije, pues voy a entrar a ver qué resulta de aquí. Y te digo, fueron conexiones realmente, el Kama Sutra fue una conexión, pero te digo, tuviste el último parrafito que puse donde se encuentra digamos, de la cual parte la historia de Vuelo 81, que es también una de mis aficiones desde niño, porque esto te hablo de la biblioteca de mi infancia. Esta biblioteca de Tomás Doreste estaba en mi casa, la tenía mi papá, él la conservaba y hablaba de hombres lobo, de vampiros, de ovnis, de fantasmas, de cuestiones parapsicológicas, todo eso, pero de esa época, ¿no? Entonces, bien en esa parte realmente, y se me hizo súper llamativo porque era muy específico de Quintana Roo, el gobernador, fue Malchón y dijo que había un murciélago enorme, entonces dije, pues parte de una leyenda, obviamente, esto, o sea, es el Kama Sutra. Sí. Se me hizo muy llamativo que alguien, que Tomás Doreste rescatara esto así de no sé de dónde, porque no hay mayor documentación, es una de las debilidades de este libro, que no hay más información,
es solamente un fragmento donde parece que fue a decirle que había un murciélago que estaba chupándole sangre a todo mundo y ya. Entonces yo traté de investigar por mi cuenta, pero no encontré nada históricamente, ¿no? En algún archivo o algo, no encontré ya después y tampoco me dediqué a buscar exhaustivamente, pero dije, ahí está la historia, es una buena historia para partir, ¿no? Y pues Sí. eso unió esto con el Camazotz, y pues es esto, ¿no? Parte de mi intención de hacer estas leyendas o mitología maya que se encuentren con la modernidad, con mi generación, con lo que a mí me ha tocado vivir. Eso incluye un aviador, ¿no? Un aviador perdido al estilo Saint-Exupéry, y bueno, ahí es donde se desarrolla la historia, ¿no? En las selvas. Muy interesante la historia. Ya te digo que yo te doy mi enhorabuena en este aspecto porque a mí me ha tenido muy, muy atrapado la historia esta que cuentas en Vuelo 81 y el final, como tú bien dices, a mí me dejó perplejo. No, no voy a decir nada porque dije, ostras, aquí es donde está la clave de todo esto y como que te vuela la cabeza un poco, ¿sabes? Es decir, me gustó mucho la historia, cómo la cuentas. Se nota que conoces muy bien los mecanismos, cómo funciona la escritura y se nota que las herramientas te las sabes manejar muy, muy, muy bien. Lo que sí me llamó la atención es que tras leer otra obra que es Colimá, ahí visto en Colimá, pues claro, cuando alguien se acerca a tu figura, a tu persona literaria, en Colimá te alejas de la temática mesoamericana y te adentras en una historia que sí, que está bastante alejada de lo que es lo que normalmente tratas tú, en una zona maldita, recorrida por una singular autopista de más de 2.000 kilómetros de distancia, que yo pasé frío leyendo tu obra y pasé miedo, ¿sabes? Porque realmente te lo colocas ahí al lector ahí en medio de la nada, que claro, que dices tú, pero vamos a ver, este paraje tan inhóspito, ¿de dónde ha sacado este hombre esta historia? Porque es otra historia que yo desconocía. Es decir, y mira que a mí me gusta lo sobrenatural o incluso lo insólito de alguna manera, pero desconocía esta, al igual que conocía la del agujero más profundo del mundo, tal. Pues esto no lo conocía y me acerqué, al igual que me pasó con esta obra última tuya de Vuelo 81, y me acerqué también a lo que es esa Rusia más soviética, ¿no? O esa Rusia más antaña, ¿no? Y claro, yo me preguntaba, digo, ¿de dónde ha sacado este hombre esta historia o cómo ha nacido la idea en su cabeza de encontrar esta historia tan particular y tan original? Pues mira, yo, como ya hemos visto, ¿no? Ya hemos hablado extensamente de lo maya y de mis orígenes, y yo quiero mucho y sí van a formar parte de mi obra hasta donde yo pueda, pero yo tampoco trato de casarme completamente con los temas, o que sea solamente trate de lo maya, o que solamente trate de mi ciudad, o que solamente trate de ciertos temas históricos. Yo trato de irme a las historias que me pudieran dar algo, que me pudieran emocionar a mí primero, o que viera yo algún futuro en esas historias, y si no, pues pasan de largo, ¿no? O pasa algo. Entonces sucedió con esto, fue muy particular, porque yo pues buscando, no recuerdo si en Facebook o si en alguna otra red social, dándoles al scroll o pasando los posts, pues en una de esas apareció una noticia sobre dos tipos que se habían perdido en esta carretera y que uno había muerto. ¿Por qué? Porque el Google Maps los llevó por esa carretera. Entonces resultaba ya llamativo de que se habían perdido en esa carretera. Entonces el titular era así muy, sí, era amarillista. Decía, no, perdidos y uno congelados en la Siberia, ¿no? O el Google Maps los llevó por la carretera correcta. Entonces empezó, bueno, a ver, vamos a leer, vamos a ver, de estas cosas que dices, pues mira la noticia ahí, vamos a ver por qué les pasó, ¿no? Y yo creí que era clickbait o eso, pero no, entonces realmente se supone que sí pasó. El Google Maps confundió o dio por buena una de estas vías, y pues es una carretera peligrosa, es una carretera que tú ya viste en la novela, es tal Sí, cual sí, como sí, la, sí, como la sí. pongo. Estuve hasta donde
pude, hasta donde me dio, pude investigar sobre los tramos de esta carretera, qué pasaba, imágenes, videos, o sea, lo que fuera, para tratar de dar pues todavía más ambientación. Y pues sí, que sí había pasado, los perdió, llegaron a un punto donde pues se les acabó la gasolina o falló el motor, algo así. El caso es que uno sí murió congelado y otro llegó así en extremis al hospital, sí se salvó. Ya después le fui dando seguimiento y dije, pues sí se salvó, le digo, la libró para contarla y pues sí, que su historia había sido esa, ¿no? Es una historia pues obviamente más o menos simple, pero el chiste de esto fue, dije, esta carretera, ¿qué onda? ¿Por qué está prohibida? ¿Por qué es una de las más peligrosas? A mí de por sí me interesan mucho las carreteras. Yo, también es uno de mis elementos, es uno de los elementos de mi obra, mostrar ciertas carreteras o las carreteras que hay incluso en Yucatán y todo esto, de que se te aparezca algo al lado de la carretera o de repente se funcione y está la oscuridad y además está la selva, los ruidos, todo eso siempre me ha traído. Entonces, esta carretera la empecé a ver y dije, vamos a ver de qué trata. Entonces, empezó a investigar, eso es cuestión de curiosidad, de investigación, dije, a ver a dónde me lleva. Y pues sale toda la historia detrás, ¿no? Terrible, prácticamente una historia como del holocausto, de la gente que mandaba ahí la dictadura a morir, trabajos forzados, y la puntilla fue eso, de decir que la gente prácticamente ahí moría y recubrían la carretera con los cadáveres. O sea, y decían, es que es la carretera de los huesos, se llama la carretera de los huesos. Sí. ¿Qué? La historia que cuentas es terrible, lo que es la intrahistoria. Claro, dije, pero ¿qué? ¿Cómo es posible? La carretera de los huesos. Y efectivamente dices que está hecha de huesos y en varios kilómetros o muchos kilómetros forma parte lo que es lo que está hecha la carretera, el concreto, lo que sea, el hormigón, lo que sea, está hecho de huesos, está hecho de restos humanos. Entonces, si cada vez que estamos pasando por ahí, pues estamos pasando sobre seres humanos, entonces ya extrapolé en la narrativa y hice que pues obviamente toda esa metáfora, bueno, ni tan metáfora, pero que calara en la experiencia lectora y sobre todo en los personajes que iban pasando sobre eso, que la sintieran realmente, el peso que hay histórico y todo lo que conlleva pues perderse ahí, ¿no? Entonces, pues te digo, todo partió de una noticia, pero esa noticia llevó a enterarme de muchos más y veo que hay de literatura, hay otro que es los diarios de Colima, me parece, y es gente que sufrió ahí y que escribió sobre las penalidades que se sufren ahí, ¿no? En la Siberia, en la taiga, en la tundra, todo esto que hay ahí en esta carretera, ¿no? Y pues eso, que es un lugar tan aislado que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí lo demás pues fue dejar correr la imaginación para que, pudiera funcionar como una novela. Tenía más cosas sobrenaturales, pero tuve que cortarlas. Tuve muchos ahí, obviamente, que me aconsejaron cortar muchos elementos sobrenaturales. Bueno, lo dejé lo justo, pero había todavía más elementos sobrenaturales, así al estilo ovnis, estilo cosas, pero no entraban. Creo que aquí acertaste porque le da más veracidad a la historia. Sí. Es decir, le da más profundidad y más impacto. Y te digo más, me ha recordado a las palabras yo he ido a una de las conferencias que daba Jordi Serra y Fabra aquí en Gandía, que claro, que Jordi Serra y Fabra pues es uno de los grandes, ¿no?, de escritores de la literatura moderna española, y lo entrevisté en el blog, una persona tremendamente humilde y que yo acabé encantado, me hice una foto con él y decía eso, dice, ¿quieres una historia para tu relato? Coge el periódico. Entonces el hombre cogía el periódico y decía, yo todas las mañanas cojo el periódico, o cuando voy en el tren cojo el periódico. Y aquí hay una historia, aquí hay otra historia, aquí hay otra historia. Claro, y siendo tu tallerista, pues entonces me has recordado las palabras que decía. Dice, en cada periódico te puedes encontrar
decenas de historias que contar. Claro, hay que contarla con sensibilidad y con mimo y con cierto tal, pero es que justamente lo que tú has conseguido a través de Colimá, porque ya te digo que la intrahistoria, el contexto de la historia es terrible. Es decir, tú coges todos esos elementos y escribes una historia de suspense, de terror, que envuelve todo lo que es el contexto a los propios personajes que van descubriendo a lo largo del camino lo que les está ocurriendo a ellas. Y a mí ya te digo que me fascinó esta obra, me gustó también mucho. Me gustó también mucho. Y te quería comentar, a ver, tú has participado en revistas literarias y en concursos internacionales. Y claro, yo le preguntaba a Mauricio Albeiro Montoya, un escritor colombiano que pasó por el blog, para mí, pues una persona, pues eso, ¿no? Que derrochaba sabiduría al igual que tú. Y le preguntaba yo que cómo veía la proyección de la literatura en su país. Y te quiero preguntar lo mismo, la literatura mexicana a nivel internacional, ¿qué tipo de proyección le ves tú? Mira, a nivel internacional no sabría decirte, aunque es verdad que siempre hay exponentes y hay exponentes muy, muy buenos. Ahí está, por ejemplo, Cristina Rivera Garza, que ganó el Pulitzer y que es para mí uno de los premios todavía que rescatables de los grandes, grandes, eh, que digamos tiene algo de verdad o algo que sí se premia porque realmente lo merece. Entonces, Cristina Rivera Garza, por ejemplo, tiene un alcance pues, internacional, ¿no? Está, por ejemplo, Brenda Navarro, que ella también es, como yo, ella también es una emigrante, ella radica en España y escribió su segunda novela ya con miras igual en su vida en España, pero su primera novela es demoledora, se llama Casas Vacías y es una narradora impresionante. Ella también tiene una proyección o está teniendo una proyección bastante buena porque también son historias como de éxito, ¿no? Ella empezó compartiendo su novela gratuitamente, como un parte de un proyecto o lo que sea, y llegó una editorial de estas fuertes y dijo, oye, es que esto vale la pena, vamos a apostar por ti, la conocen todo, y terminó pues no recuerdo si en Penguin o en una de estas, ¿no? Súper Sí, grande. una de las grandes. Está teniendo pues proyección tremenda. Está Fernanda Melchor también, también con su prosa pues experimental, muy técnica, vamos, hablando de la realidad, la triste realidad del país, que también va de la mano con esto, hay que decirlo, es una literatura que habla de violencia, que habla de algo que se está naturalizando, que se está normalizando en el país, que hubo ahora en las últimas noticias es algo que yo, vamos, no doy crédito, bueno, sí doy un poco de crédito, pero es que yo creo que se están traspasando muchos límites que los escritores también están, digamos, interiorizando y mostrando, pero es que esa ficción está quedando invalidada por la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Descubrieron en un rancho no sé cuántos cientos de zapatos de gente que ejecutaron ahí por alguna razón, choques del narco, secuestros, desaparecidos. Entonces, es algo que ya supera la ficción, la ineptitud del gobierno, la burocracia, que tú también viste en Vuelo 81, la corrupción, los juegos del poder, cómo se manejan todas estas cuestiones, pues es algo que nosotros interpretamos como escritores y que lamentablemente va dentro de esa proyección, ¿no? Que ahora Narcos, ¿no? México. Narcos, la serie, todo esto, o es México o es Colombia cuando era Escobar, ¿no? Pero México lamentablemente lleva mucho de eso, ¿no? De esa literatura que pega fuerte, que sí pega fuerte porque es de la violencia, es de algo, de una historia muy negra, de la realidad moderna del país que pues sigue entregando muchas historias, ¿no? Sigue entregando muchas, eh, este, autores que tienen esa proyección y que llegan tan lejos y que ven en México pues un lugar donde hay que tener cuidado. Entonces eso también va incluido, yo creo que, pero bueno, hablando de calidad de personas, pues ahí tienes unos buenos exponentes de
esta literatura. Hay otro que es Yuri Herrera, por ejemplo, que cuenta una historia de narcotráfico, creo que es la única historia de narcotráfico que me gusta, pero la cuenta en un estilo medieval, como si estuviéramos hablando de personajes medievales, y cada sicario, cada jefe de la mafia funciona como un señor feudal, como el quien lo está contando es un bardo, o sea, vamos, es una cosa que él logró hacer que funcionara, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, mis compatriotas están haciendo un trabajo igual muy, muy bueno en las letras, pero que te digo, puede ir acompañado en gran parte por esto, por Sí. esta realidad. Muy bien, gracias Mauro por esta respuesta. Y te comento, dentro de, aprovechando esta respuesta que me has dado, esta pregunta que yo te hacía, yo me preguntaba cuáles son tus influencias literarias dentro de tu obra, qué autores y autoras han marcado más tu estilo. Bueno, ahora no sé si viste, lamentablemente acaba de fallecer uno de mis maestros, de mis grandes maestros en esta carrera, que se llama Hernán Lara Zavala. Hernán Lara Zavala ha sido, bueno, una de las grandes influencias de las letras mexicanas en cuestión también de academicismo, de contar las cosas con el canon, con todo, vamos, de la mejor forma bien hecha. Y él también tiene un libro, de hecho lo tengo, que lo estoy revisitando, se llama de Citilchen. Aquí, por ejemplo, yo considero una de sus mejores obras. Él creó un universo propio, una geografía propia también. Este pueblo es inventado, pero él tiene sus orígenes igual en la península de Yucatán. Él ganó el Premio Real Academia Española en 2010 por una novela precisamente que también habla de Yucatán, de la guerra de castas en su momento, que fue en 1847. Entonces, él habla de esa guerra en esa novela y fue premiada por la Real Academia Española. Y él, pues bueno, tuve la fortuna de contar con su amistad, con sus consejos, vamos, con sus revisiones. Era muy generoso, era uno de esos escritores muy generosos, y que yo también fui dándome cuenta de cómo construía él su universo, y de que pues quiero hacer algo así, igual, pero esa intención es que me parecía tan atractiva y tan válida y pues teniendo yo al alcance de la mano toda mi vida en Cancún, en lo que yo conocí, todo lo que ya hemos hablado, pues me parecía muy, muy válido poder hacer algo así, ¿no? Y es algo que sigo tratando de hacer, pero que Hernán Lara Zavala, por ejemplo, lo logró de sobra, ¿no? Entonces, acá falleció uno de mis maestros, de grandes maestros, y pues ya yéndonos a una cuestión así súper, digamos, internacional ya, pues Ítalo Calvino, yo lo he dicho siempre en mis entrevistas, Ítalo Calvino ha sido una gran influencia para mí, tanto en la forma como narra, como en la forma en la que piensa y en la que puede concebir sus historias, ¿no? Y que también son muy polifórmico de una a otra, ¿no? Él no se quedaba con una sola idea, sino que él intentaba ir sobre una idea diferente y probar hasta donde se pudiera. Es algo que me ha enseñado a lo largo de sus lecturas, de sus entrevistas, de lo que yo le he podido ver. Vamos, para mí ha sido una gran influencia, es un gran descubrimiento en su momento, y que trato de llevar siempre conmigo, ¿no? O aplicar las relecturas, vamos, cuando necesito algo de apoyo en esto, regreso a leerme algo de Calvino para recordarme por qué escribo. Y de hecho tiene un ensayo maravilloso que se llama Mundo Escrito y Mundo No Escrito, que es, digamos, él explica de forma muy, muy hermosa por qué nos dedicamos a esto, quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Y por qué esa locura de llegar hasta el final con las palabras, ¿no? Con el lenguaje. Vamos, eso es una obra a la que también regreso de vez en cuando me siento un poco desorientado o algo, digo, Calvino, échame la mano, ayúdame. Es que lo estás expresando perfectamente, porque, claro, alguien tan productivo, tan fecundo como tú, o que muchas veces yo, por ejemplo, tenía una etapa en la que escribía y parecía que eso era un pozo sin fondo, y llega algunos momentos que también sientes la sequía. Entonces, claro, te preguntas, dices, bueno, ¿y ahora dónde busco la inspiración? O la inspiración ya vendrá sola, porque en realidad vienen los momentos de descanso, en los que menos te lo esperas, pero qué bonito esas personas que te inspiraron, tú poder volver a ellas
verte esas entrevistas de Italo Calvino, uno de los escritores más importantes del siglo XX en Italia y en el mundo. Y tú poder, pues, tomarte ese respiro de decir, voy a hablar conmigo mismo, voy a hablar con él, voy a intentar volver a mí mismo, ¿no? Eso es muy bonito. Que me hablen, sí, que me hable, háblame, por favor. Dime, regáñame, dime que estoy haciendo mal, por favor. Entonces, te digo, cada uno tendrá sus, ¿cómo se llama? Islas o sus pequeños oasis para poder refugiarse en ellos cuando más lo necesita, porque esto es, te digo, es una, meterse a escribir, pues es conformar una historia de fracasos. Yo lo dije así una vez en una conferencia y todos se quedaron así, ¿de qué está hablando? Y yo con eso empecé. Les voy a hablar de una historia de fracaso, de fracasos, pero buenos, Pero es que los buenos. fracasos, creo yo, perdóname que te interrumpa, pero los fracasos creo yo que está la clave. Claro, entonces empecé así y ya fue diciendo, mira, es que los fracasos nos enseñan mucho y si no aprendemos del fracaso, es que no vamos a avanzar, nos quedamos ahí, nos quedamos como fracaso y lo seguimos viendo como fracaso, entonces no va a servir de nada. Entonces, la escritura realmente está hecha de eso. Yo te puedo decir que cuántos cuentos se han ido al cajón y que están ahí, o algunos de plano se han ido a la basura, que no les veo más, pero siempre se aprende algo de ellos, ¿no? Es lo que les digo también a mis alumnos. Si no funciona el cuento, si no funciona esta parte, pues habrá que retrabajarla, pero si no la utilizamos o si la vamos a tirar, se aprende algo. Siempre, siempre. No hay Sí, que darlo todo por perdido, pero es así. exacto. Muy bien. Y yo, otra cosa, saltando ahora otra vez al principio del programa, que me gustan estas cosas, tú tienes una columna periodística en el periódico El Castillo de San Fernando, de la No, isla. llevaba ese tiempo, ya Ah, no. la llevabas. Sí, sí, bueno, eso. Pero yo es que he leído los artículos en tu web y pensaba que aún estabas ahí enfrascado. ¿Serías tan amable de hablarme un poco de ella y también cómo surge, cómo se desarrolla y también tu trayectoria como columnista y si haces otras cosas ahora en el presente sobre este tema que a ti te gusta tanto? Eso es otra hora, ¿eh? Eso es otra hora. Y te voy a cobrar. Te voy a cobrar. Deposite para continuar, así como decía la operadora. No, es que es otra parte, sí, es otra parte que le tengo mucho, mucho cariño, muchísimo cariño, porque es otro maestro que también me dejó muy temprano. Él se fue con el COVID, él falleció en 2021. Y yo con él estuve aprendiendo toda esta cuestión del periodismo, la columna, el artículo, porque él tenía una revista que se llamaba Pioneros y precisamente era una revista historiográfica sobre Cancún y sobre Quintana Roo. O sea, llegué, aterricé ahí como, pero de pie, ¿no? Y él desde el principio me brindó esta confianza porque me veía a mí como pues alguien que muy competente para poder hablar de ciertos temas. Y te hablo de 2011, 2010, era todavía un mozalbete, ¿no? Pero, tenía mucho interés, tenía mucha curiosidad y tenía mucha energía para poder hacerlo. Entonces él lo vio y confió en mí. Es una de las personas que creo ha confiado más en mí en cuestión de, tú tienes carta blanca para hacer para tu artículo, escríbelo. Prácticamente él no me corregía nada, más que ratos y todo eso, pero a él le encantaba que yo participara en la revista. Era una revista incluso, pues era impresa, y eso me encantaba porque eran mis primeras, digamos, publicaciones y eran en prensa y se distribuían y era, vamos, una vez tuvimos portada con Gonzalo Guerrero precisamente. Yo me puse a contar la vida de Gonzalo Guerrero en esa revista y quedó pues en forma resumida, pero pues yo la armé y todo, le encantó. Hicimos un congreso, bueno, hicimos muchas cosas. Es una de las personas que te digo, era casi como una familia para mí. Él me decía que yo era su hijo y yo, la verdad, me daba mucha pena con su familia, pero él lo decía, es que es como el hijo que de verdad, y sí, como el hijo que no había tenido, porque nos unían los mismos intereses de temáticas, de esa pasión por la historia, por la cultura, bueno, aunque él ya veía que yo ya me decantaba por las letras, ¿no? Por literatura y por novela,
pero él sacó, digamos, lo mejor de mí en cuestión periodística, de artículos, de columna, de comentarios, de lo crítico. Bueno, él fue uno de los pilares que cimentó todo esto, ¿no? Entonces, él falleció en 2021. Y te digo, yo cuando llegué aquí a España empecé a escribir estas columnas en el Castillo de San Fernando y pues no sabía al principio de qué escribir, pero pues rápidamente dije, pues vamos a hacer un tipo de comparativa desde el migrante, ¿no? O desde la óptica del migrante y cómo se ven estos choques culturales, este día a día que no se cuenta a veces y que bueno, empezamos a sacarle temas ahí, ¿no? Y ya ves, hay un tema que otro ahí medio chorra, pero hay unos que sí me llamaban la atención de aquí, que los ponía en contraste con México, por ejemplo, sacarse el carnet de conducir, aquí, cuando yo me lo había sacado en México, que no te piden prácticamente nada, o sea, vamos, contrastes que yo ponía de manifiesto y que pues eso, siempre me han digamos, orientado en esa cuestión. Ya no la practico mucho, la verdad, me he quedado mucho en narrativa, sobre todo ahora con los talleres y con la publicación de novelas y cuentos, pero es una parte que me gusta, ¿no? O al momento de hacer, o también reseña, que es parte más o menos ahí de esas apariciones periodísticas, reseñas también, me gusta hacerlas, me gusta hablar de lo que me ha gustado leer, de lo que también puedo criticar, de lo que puedo, de lo que yo hallo para alimentar esa mente, no solo lectora, sino de escritor, ¿no? De poder hacer historias y, como le digo a mis alumnos, lean con ojos de escritor, no solamente de lector, sino de escritor, de alguien que quiere emocionar a alguien más. Si Sí, no, no se quede nada más en la experiencia lectora. Es muy buena, sí, pero sí, sí. Yo me escribes llamó y tienes que emocionar. la atención perdona, me llamó la atención una que he leído que se llama Deme usted permiso. Y me gustaría que hablaras un poquito de ese artículo que escribiste, porque me pareció muy curioso, incluso humorístico, cómico, porque también me he visto reflejado en eso, ¿eh? Aquí es una cosa, bueno, es que, te digo, hablo de San Fernando, pero sí un poco Cádiz, pero San Fernando, cuando vas por la calle San Rafael es que a veces no hay forma de pasar, y por más que diga, perdón, y está la fila así de todos cubriendo la calle, ¿no? Y dices, esto no lo veía yo antes, no me parecía, y me pareció muy curioso. Y entonces es cuando ya hice las conexiones, ¿no? Y que ves que hago las conexiones con De Larra, que es el mítico periodista Vuelva usted mañana, ¿no? Que dicen que aquí el país del vuelva usted mañana, pues en México es el país del ahorita, que el ahorita puede ser en este momento, o dame 2 minutos, o dame 15 días, o 20, o lo que sea. La ahorita no tiene extensión, ¿no? Entonces, en España es el vuelva usted mañana. Y el vuelva usted mañana El ahorita. funciona de una forma, lo hice que funcionara de más o menos similar, ¿no? De que nos estorbamos y ¿cómo se llama? El elogio del estorbar, o sea, prácticamente. Y traté de, ahí salió una combinación, como dices, humorística, medio cómica y todo, pero simplemente señalando ciertas partes de la sociedad, ¿no? Y cómo lo ve un migrante prácticamente, no es ninguna intención, pues, criticar de forma así, No. y lo digo, ¿no? Porque es que es una sociedad que me ha abierto los brazos, me ha acogido, me ha enseñado muchas cosas, me ha ampliado el diccionario personal y y bueno, en cuestión familiar, vamos, ha sido genial todo, o sea, no tengo nada en qué quejarme en ese aspecto, pero la sociedad, uno empieza a ver ahí pequeñas fisuras, pequeñas peculiaridades, entonces, con las amistades adecuadas, que te digo, yo tengo un amigo, él ahora ya lamentablemente no está aquí, en España, tuvo que ir a trabajar a Reino Unido, pero con él conocí mucho del sur, conocí mucho de lo que es esta parte de Andalucía, ¿no? Y con las pláticas con él, sí, esto es normal, esto es que es del sur, es que esto es muy del sur, y esto también así, entonces teníamos una afinidad con esos tipos de conversaciones, y a mí me interesaba mucho entrar para ir descubriendo esas cuestiones sociales y todo, siempre soy
de esas personas que me gusta ver dónde estoy parado, ¿no? Y hacia qué es lo que hacia dónde moverme, con dónde colinda esto, bueno, enterarme de cosas, ¿no? Entonces, ahí te digo, fue un ejercicio bastante interesante en su momento y que ya no seguía haciendo porque pues, me absorbieron otras actividades, pero te digo, es algo que a mí me gusta hacer primero para confrontarme a mí mismo como un espejo y a la sociedad, ¿no? De dónde vengo, hacia dónde voy, y pues estando como esta condición de inmigrante, te digo, da ciertas, no sé, puntos de vista, enfoque, qué sé yo, que hace que esto pues tenga una mayor amplitud, ¿no? De punto de vista. Algo así puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, es que escuchándote hablar me veo un poco reflejado en el asunto de que hay veces que hablo yo con algunos amigos, entre ellos Sebastián G. Sancho, que es uno de los que más hablo habitualmente, y comento, ¿no? Y le digo, mira, ahora mismo no estoy escribiendo demasiado, pero me veo inmerso en otros proyectos literarios, porque no todo es escribir. Muchas veces es leer, es nutrirse, es hacer este tipo de entrevistas. Yo estoy pasando un rato genial contigo, tú me estás trasladando, yo me estoy retroalimentando de tu experiencia, es trabajar en el blog, ahora estaba haciendo yo canciones, ¿cómo te diría? Trasteando con la inteligencia artificial un poco para ver que le ponga música, cositas que al final te tienen entretenido. Y no es solo eso, escribir, escribir, escribir muchas veces, porque el descanso y hacer otras cosas a veces te lleva a la idea, ¿no? Entonces mi pregunta era un poco ahí, ¿no? ¿En qué proyectos literarios estás trabajando tú ahora actualmente? Sí, sí, varios, lo que es como dices, lecturas y siempre, o sea, cuando no estoy o cuando me siento que me estoy alejando un poco de la escritura, porque no siempre voy a estar escribiendo, pues la lectura es un refugio bastante bueno. Y pues los talleres, ¿no? Los talleres que siempre me tienen con revisiones, dando consejos, estar así en línea, dándola a veces, no cátedras, porque no es un taller de cátedra, pero sí dando ciertas pautas, sugerencias, comentarios para los textos. Pues eso también me tiene pues en constante movimiento, ¿no? Mental. Pero, pues bueno, viene lo que es la novela que, te digo, se hace esperar porque así me lo recomendaron y es la novela que va a salir con Al Revés, que sale en septiembre. Esto ya prácticamente es ultimar detalles ya para poder ahora sí hablar de ella cuando se presente, las presentaciones, todo este rollo que va a haber de ferias seguramente, porque es una editorial que me está arropando bastante bien, es una editorial que me gusta mucho, a pesar de no ser de las más grandes, pues prefiero que sea ese trato mucho más personal, que te traten a ti como, que te den esa valoración de autor, que te sientas parte de algo, parte de un proyecto y que dé un seguimiento porque están apostando por ti. O sea, la editorial decidió apostar por mí siendo un completo desconocido, ¿no? No tenía ni idea ni aunque con Colimá, y esto lo de Colimá fue más que nada en México, no tuvo, digamos, distribución aquí, no tuvo ningún impacto en España, Colimá realmente, más que por la gente a la que yo pude llegar con el libro y lo pudieron leer, pero fuera de eso no ha tenido nada. Entonces era yo un completo desconocido para ellos. Entonces, al llegar, esto te lo dije en la entrevista pasada, pero te digo, a mí me Sí. gusta mucho esto porque es lo que yo espero y así fue, que mi obra hable, que no hable ni yo, ni lo que yo sé, ni yo como autor, ni el personaje que pueda hacerme como autor, nada de eso. Mi obra llegó, les gustó, me contactaron, me dijeron, ¿quién es Mauro Barea? Pues no sé, pero vamos a preguntarle porque nos gustó su novela. Dice, Sí. eso es genial y me lo han demostrado, ¿no? Que están apostando por alguien que no conoce prácticamente nadie en España o muy poca gente en España y que están apostando por tanto por la obra como pues, por mí, por autor, a final de cuentas, pero ese digamos que va a ser un proyecto pues fuerte, ¿no? A partir de septiembre espero que se lance, que haya todo esto mediático, seguramente va a ser fuerte y pues yo voy a estar ocupadísimo con eso, ¿no? Y te digo, está ahora Abuelo 81, que pues sí, que es en México, pero pues está ahí teniendo pues sus lectores también
y se va ahí distribuyendo. Y pues vamos a sacar un libro con el taller que tengo con las personas mayores. Sacaremos un libro pues obviamente yo lo estaré ahí editando. Vamos, vamos, son los ejercicios que se han hecho del taller, pero que algunos han salido muy, muy buenos, muy, muy interesantes. Son ejercicios que a mí me han dejado muy sorprendido también por la evolución que han tenido ellos, ¿no? Desde este año y medio que ha transcurrido, se han puesto a trabajar y cómo se han implicado. Por eso te digo, eso da mucha, mucha energía para poder seguir en esto, porque si no, te digo, sería muy desgastante de por sí, pero hay gente que me demuestra mucho que está implicada como yo con las letras, con la narrativa, y pues me lo demuestra. Yo también les demuestro mi implicación, ¿no? Para con su texto, su obra y sus ganas de seguir, ¿no? Entonces, así va esto. Entonces, digo, vienen estos proyectos. Hay otro que todavía queda por salir, que es no sé si has escuchado de Los Ángeles del Infierno. Es una banda metalera. Se les va a hacer Sí. una antología de homenaje. Entonces me invitaron a participar con un cuento sobre ellos, sobre algunas de sus canciones. Entonces va a ser también un proyecto ahí muy interesante, porque es una colaboración a España con Perú. Esta, esta antología, y que espero debe salir este año. No sé, yo ya el cuento ya está enviado y se supone que el proyecto está en marcha, pero no sé, todavía no me aviso, pero este año debería quedar. Pues también, Sí, sí, ahí sí, sí. andamos, te digo, Sí, hay con unos varios cuantos proyectos. proyectos que tienes ahí muy interesantes. Claro, ahí hay un puntito que tú has tratado que a mí pues me gusta bastante, que es preguntarte un poco sobre esos talleres literarios de los que tú estás hablando, y tú como tallerista que eres, como tutor de escritura creativa, si tú no fueses tutor, es difícil esto, ¿eh? Esto te voy a poner, es difícil. Y tú con todo el bagaje que tienes, que hayas aprendido por ti mismo, como decías, que en algunos aspectos eras autodidacta, talleres sí, talleres no, ¿por qué los talleres sí? ¿Por qué son prescindibles o no? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy defensor de los talleres literarios. A mí me han aportado mucho. Lo disfruto mucho y he ido con otros autores a talleres y eso hace que tú te socialices. Había una de las preguntas que tú me comentabas, que hay gente que tiene mucho pudor a la hora de entregarte los relatos. Yo era una persona que sentía que me desnudaba delante del profesor o la profesora, y para mí era un rubor el que sentía, que era tremendo. Es decir, yo decía, ¿cómo puedo estar sintiendo esto con la edad que tengo? Es decir, con 30 y tantos años que tenía yo, cuando me puse ya a escribir más en serio, y dije, ¿cómo puedo estar sintiendo yo esta vergüenza, o que me puedan estar relacionando mi persona con lo que estoy escribiendo? A lo mejor con que escriba un relato de un asesinato y que me puedan relacionar a mí con el asesino, o con los pensamientos que tiene atroces esta persona o este personaje. Yo te pregunto a ti, ¿en qué ayuda los talleres a los usuarios, o a aquellos que se apuntan a ellos? Primero, pues obviamente que sea el taller correcto, o sea, que sea un taller que desde inicio te haga sentir pues lo más seguro que se pueda. Como dices, a pesar de que uno ya pueda tener una edad, pues cuando lees algo tuyo, pues sí, te estás abriendo, estás mostrando parte de lo que tú sientes, piensas, aunque no tenga nada que ver con asesinos o esto, pero es parte de lo que tú has ideado para gustar, para querer emocionar a alguien más, ¿no? O a un público, a lo que tú quieras, ¿no? Pero es algo que tú escribes para alguien más, no solo para ti. Al principio es para uno mismo, pero ya después obviamente esas intenciones van hacia afuera, ¿no? Siempre hacia afuera. Y esto pues obviamente depende también mucho de la recepción. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hablo por el taller que doy. Es que yo habré ido a un taller o dos, pero yo no he sido de ir a talleres. O sea, también por eso es muy raro, porque yo darlos, dije, es que ¿cómo voy a dar talleres? Lo decía este amigo, ¿cómo voy a dar talleres si yo no he ido y no creo realmente mucho en ellos? Yo he sido, sí, de gran formación autodidacta,
y han sido realmente talleres, pero por llamarse privados, ¿no? Por estos maestros que te digo, ¿no? Este maestro me hacía talleres, pues lecturas privadas, charlas privadas, todo era así en ese aspecto, ¿no? Y muy crítico y muy todo lo que conlleva tallerearse, ¿no? Pero eso era así. Entonces yo no digo, ¿cómo? Y pues primero que nada, pues propiciando ese espacio seguro, propiciando que, como te dije al principio, si vas a entregar algo muy importante, pues hácelo saber. Yo siempre les hago esa charla a los que llegan nuevos al taller y decirles que están en un espacio seguro, que yo como escritor entiendo que están compartiendo una parte muy, muy privada, interna de cada uno, y que aquí lo que se va a trabajar es el texto y no la persona. Lo que vamos a trabajar es dentro de lo que se está leyendo y cómo mejorarlo, siempre, siempre, cómo mejorarlo, no ir hacia atrás, ¿no? Entonces, eso hace que la gente al principio, aunque esté un poco dubitativa, un poco así, que no esté medio convencida, cuando empiezan a leer los demás que ya llevan tiempo en el taller, empiezan a dar sus lecturas, sus puntos de vista, todo, y empiezan a ver que es un ambiente que está orientado a eso, entonces ya arrancan, ¿no? O empiezan a tener más confianza, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que viene con cero, o sea, que no tiene ningún proyecto, porque lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el taller de niña, es que vienen proyectos de novela o capítulos o te los ponen para que entonces se talleree el texto, para que entonces empiece a trabajar sobre el texto. Pero hay gente que viene sin nada. Dice, tengo intención de escribir, pero no tengo nada absolutamente. Entonces, bueno, pues ejercicios de preescritura, ejercicios muy focalizados para que entonces, ¿sabes qué? Hazme una escena donde hable un gato y un ratón. No me interesa nada más. Que hable. Y ahí empiezan a soltarse o intentan soltarse, o hago que intenten soltarse para que nos empiecen a mostrar cómo escriben. Digo, de entrada estás pagando, estás acudiendo, estás dando tiempo de tu día, de tu vida para esto, pues lo menos es que empieces a demostrar lo que tienes para poder trabajar con él. Entonces siempre yo al menos en estos talleres hago que haya esta seguridad, ¿no? Digamos, sitio seguro para poder trabajar con los textos y que no haya malinterpretaciones, que no haya, vamos, que no se pasen de la raya comentando, siempre hacia el texto, ¿no? Y si lo dicen, pues si dicen alguna, digamos, crítica, por decir crítica fuerte, pues entonces que tengan bases para decir por qué y qué se puede mejorar. Listo, así es como yo. No, es importante lo que dices, esa protección, esa tranquilidad que pueda sentir, llamémoslo usuario del taller. Y claro, es que yo es lo que te digo, a lo que me enfrenté yo, al igual que me enfrenté al síndrome del impostor y a ciertas inseguridades que después con el tiempo me he ido quitando esas batinas y yo la verdad es que me he sentido muy seguro con lo que hago y me he metido en todo este proyecto también de relacionarme, que bueno, que a ti te tengo que dar un abrazo en persona dentro de poco y después, por otro lado, también si yo invitado quedas a una futura posible presentación digital de tu obra que está por venir a finales de verano, en otoño. Si te apetece pasarte por aquí, pues fenomenal, porque podríamos hablar de ella. Y ya para culminar, no te resto más tiempo, porque nos hemos llevado un ratito más de lo que esperábamos, porque es muy interesante todo lo que has dicho. Yo te agradezco que me hayas regalado este ratito, porque estoy seguro también que aquellos que sigan esta entrevista estarán encantados con toda esa sabiduría que has derrochado. Y te quería preguntar simplemente, porque claro, al ser este un blog literario, un blog de escritura creativa, que fue por lo que yo lo creé, ¿no? Para intentar allanar un poquito el camino, abrirle ciertas puertas a las personas que empezaran, porque yo me encontré con algunas puertas cerradas, pero vi que había también ventanas abiertas y mucha gente que era voluntariosa para ayudar y para contar su experiencia y para prestarse a abrirle ventanas a otras personas, ¿no? ¿Qué consejos les darías tú a esos escritores jóvenes y no tan jóvenes y a esas escritoras que quieran empezar en el mundo literario? Pues mira, que quieran empezar en el mundo literario, pues leer lecturas, o sea, tener
bagaje de lecturas, pues como te digo, lo más amplio que se pueda, ¿no? Yo entiendo que uno tenga sus gustos, sus aficiones, que lea novela rosa o que lea de estas nuevas tendencias que están saliendo, ¿no? De enemies to lovers y todo esto que igual le encanta leer a mi novia, que es que, vamos, sea o no literatura alta o sea especializada o técnica, vale, uno puede tener este tipo de lecturas y no hay ningún problema. O sea, puede uno leer hasta 50 sombras de Grey y ser fanático, Crepúsculo, lo que ustedes quieran. Puede leer eso. Sin embargo, hay que tener una amplitud para poder entender mucho más de la literatura y que hay algo más allá. Esto incluye a los clásicos, lo que siempre se dice y que a algunos les parece un coñazo, que a algunos no les entienden, que a algunos no entran. Hay de hecho un libro también de Italo Calvino que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Hermoso, que hace una fabulosa introducción a entender y por qué necesitamos esos clásicos, por qué necesitamos tener al menos un poco de base de clásicos. Y te lo dice alguien que fue un lector tardío de clásicos. Yo no empecé de niño, de joven, como algunos genios que ya leían latín, o Montaigne que hablaba latín desde muy pequeño, porque así era su familia, cosas así. Pero yo no fui lector de clásicos, pero lo fui tardío, ¿no? Entonces fui abriéndome a esa amplitud a base de martillar, a veces dándome de choques con Dostoyevsky, con Tolstoy, con todos estos, tratando de ampliar esas miras, ¿no? Tratar de ver los grandes escritores, qué es lo que habían hecho para que les funcionara, pues en cierto momento, y por qué algunos resuenan hasta la fecha, ¿no? Y eso hace un clásico, que haya sido el año que haya sido escrito, resuena hasta nuestros días de alguna manera, de alguna forma. Entonces, eso es algo que también me enseñaron los maestros, los que he tenido oportunidad de convivir, y te lo dirá a los que estén de forma pues muy, muy implicada en la literatura, es leer clásicos y leer de todo. Si tienes una afición, perfecto, muy bien. Si tienes que leer novela gráfica, adelante, muy bien. Yo leo mangas, yo leo cómics, yo leo de todo, porque tenemos aficiones, como todo el mundo. Entonces eso les digo también a mis alumnos, lean, pero lean, y cuando lean con ojos de escritor, no nada más con ojos de lector, con ojos de alguien que se está ya, que tiene ese interés también en mente, no nada más pasarse por una historia y vivirla como un lector y ahí se acabó. No, sino tener la conciencia de que podemos nosotros en algún momento aprovechar ciertas ideas que nos ofrecen las lecturas, o ciertas lecturas, ¿no? Tergiversando completamente a veces esa idea, ¿no? Pero ahí está. Eso es lo que nos dan las lecturas, ¿no? Entonces, otro es que escuchen a los maestros, o que escuchen si tienen la oportunidad de pues, estar en algún taller y ven que se sienten cómodos y ven que se sienten a gusto, a tratar de aprovechar a los maestros, su sapiencia, lo que les puedan aportar, si tienen ¿cómo se llama? La fortuna de contar con amistades que se dediquen a esto de forma lo más seria posible, porque yo tengo por ejemplo a Tocornal, que es un gran amigo, y cada vez que platico con él es igual, así como tú, así conmigo, yo aprovecho cada segundo que estoy con él platicando, porque es una fuente de conocimientos de literatura increíble. Tengo otros maestros también, cada vez que los veo, es una gozada estar a compartir con ellos la mesa, salidas, lo que sea, y pues eso, hacerle caso a los maestros, como digan, esto no funciona, por algo es, y por algo no es que no es que uno quiera desmoralizar a la gente, pero es que a veces cuando tengo que decirle a mis alumnos, es que esto no funciona, tienes que buscar otra alternativa, es porque uno ya ha pasado por eso, ya ha pasado no sé cuántas veces te digo, por fracasos de que no funciona, y pues no hay forma, habrá que hacerlo de otra, ir por otro lado, no sé. Entonces, eso, yo creo, y la autocrítica siempre, estar siempre consciente de que se puede hacer mejor las cosas, y eso, no dejar de lado esa autocrítica hacia uno mismo, ¿no? Ver en dónde está uno falseando y trabajar en eso. Eso siempre ayuda. A mí me ha ayudado. Muy bien, Mauro. Pues yo lo único que vuelvo a agradecerte
tu aporte literario, tu lección desde el punto de vista académico que nos has dado hoy sobre lo que es literatura, escritura, cultura, sobre tu país, tus tierras, tus raíces, que tanto amas, porque se nota y ya te digo que para mí ha sido muy provechosa esta charla y aprovecho también para decir a la gente que se acerque, por favor, a maurobarea.com, que se acerque a tus redes sociales y que se acerque a tu persona literaria, porque, porque merece mucho la pena. Como tú bien has dicho, se puede tener referentes y demás, pero yo había leído tu entrevista, la que te envié, y dije, a Mauro tengo yo que darle la oportunidad de poder hablar, porque se nota que desprendes eso, sapiencia, y eso es importante. Y me ha gustado mucho este ratito que hemos compartido y te lo agradezco enormemente que me hayas regalado este ratito, ¿vale? No, gracias a ti por el trabajo que realizas. Yo sé que este trabajo, vamos, no tiene precio y no más que con la apreciación de los autores. Y yo, de verdad, personalmente, ya te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a reiterar, la labor que haces es genial, es muy generosa. Dar a conocer a autores con entrevistas, entrevistas no nada más por la pregunta, sino implicadas, de que has leído al autor, de que tratas de ir sobre su obra, y eso es, te digo, poca gente lo hace, ¿eh? Poca gente está Bueno, así muchas de gracias. implicada y poca gente puede hacer ese tipo de entrevistas así, porque se notan también, te digo, así como dices, no, que mi sapiencia, lo que sea, pues es que las preguntas correctas conducen a respuestas también más o menos explicativas, que se sienta que la implicación. Yo cuando veo eso, pues también obviamente correspondo. Yo soy una persona de corresponder a las atenciones y pues tus atenciones han sido extraordinarias y te digo, también espero verte pronto para darte un abrazo, para poder presentar el libro allá. Seguramente me estaré moviendo ya con el libro presentado, estaré yendo a varias partes, ya sea aquí por Cádiz, por el norte, por no sé. Si Ya me pasas por dirás. aquí, por Valencia, ya sabes dónde encontrarme. Tú me das un toque y nos encontramos sin lugar a dudas, ¿vale? Y Seguro, nada, seguro. un abrazo fuerte, como Un dicen los abrazote, sí. artistas, un abrazo de artista para ti, ¿vale? Abrazo. Y nada, muchísimas gracias. Ahora me despido de ti en condiciones tranquilamente cuando dejemos de grabar. Y nada, y ya sabéis, a leer a Mauro Barea, que es un maestro de los que merece la pena leer. Venga, gracias, maestro. Gracias, Hasta Leo. luego, cuídate. Ya. Hasta luego.